El Kremlin no tiene nada que celebrar. La desaparición física de Prigozhin provocaría miles de soldados Wagner a un motín contra Rusia. Varios analistas han coincidido que luego de que Prigozhin figurara como pasajero en este avión y que todos fueron dados de baja, ahora el líder, que fuese el líder de los mercenarios Wagner, estarían provocando algún tipo de movimiento. Recordemos que Prigozhin se puso en contra de Putin. Prigozhin estuvo peleando para Rusia. Prigozhin estuvo, por supuesto, destruyendo a las tropas ucranianas en Bakhmut y en otros lugares. Pero la gente lo que más recuerda es a un Prigozhin quejándose de Putin, quejándose de la incompetencia del ministro de Defensa ruso, quejándose de que estaban dejándolo sin armamento, quejándose en un cementerio incluso de que ahí estaban todos sus soldados. Incluso lo último fue que parece que el ministerio ruso de defensa, Sergei, agarró y los atacó, ¿verdad? Los atacó en un centro de una base militar wagneriana. Entonces, que si Vladimir Putin, amigo o no de él, ahí se formó un problema. Prigozhin solicitó que sacaran a estos sujetos. Cuando vio que no había ayuda y que seguían en esto y que tenían engañado a Vladimir Putin, tuvo que realizar, por supuesto, una especie de motín contra el liderazgo militar de Rusia. Aquí está lo último sobre el accidente que se ha tenido, por supuesto. Habían 10 personas a bordo. Se trataba de un avión privado. El asunto sucedió al norte de Moscú. Hay quienes hablan todavía de que pudiesen haber sido 2 misiles, según algunos testigos. Pero lo que sabemos es que Prigozhin, el fundador del grupo mercenario que realizó este motín contra Rusia, era un gran enemigo después de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque dejó expuesto las debilidades de Rusia y las debilidades sobre todo de Vladimir Putin. Ahora se cree que los Wagner podrían realizar ahora otro tipo de motín, otro tipo de rebelión, y eso por eso es que no se siente muy a gusto. Se dice que en el círculo cero de Vladimir Putin, en el Kremlin, algunos dijeron que él tenía que dejar eso así para evitar lo que puede que suceda en las próximas horas. Aquí, por ejemplo, publicaron algo de lo que dijo Prigozhin. Una de sus últimas palabras, más que nada, era sobre su seguridad. Dice que Prigozhin casi siempre cambiaba entre 2 de sus aviones para evitar este tipo de peligro. A veces lo hacía en el último momento para despistar un poco a sus enemigos. En este momento, por supuesto, ese era uno de las posibilidades. Se supo que otro avión de Wagner, ¿verdad?, propiedad de Prigozhin, aterrizó bien en otro lugar. Así que se inició por parte de Rusia. Ellos de todas formas iniciaron una investigación sobre esto que ha sucedido con el avión Embraer, ¿verdad?, ocurrido en la región de Tver. Pero la Agencia Federal de Transporte Aéreo está simplemente buscando otro tipo de daños que se dieron. En realidad no están ni hablando de esto, pero según la lista de pasajeros, en la lista figura el nombre y apellido, ¿verdad? Yevgeny Prigozhin. Por supuesto, el liderazgo militar ruso estuvo en una gran frustración porque Prigozhin, este magnate, este antiguo chef de Putin, puso realmente entre 3 y 2 y contra la pared a un Vladimir Putin, mostrando la debilidad que tiene en el mundo. Todo el mundo se dio cuenta que Putin no era aquella persona que se creía, no era ni siquiera valiente. Prigozhin por lo menos parecía ser valiente, luchaba en las líneas y siempre estaba con los soldados. Mientras tanto, Vladimir Putin solamente se escondía en un búnker. Cuando venía este tipo de rebelión, él tuvo que agarrar un avión y apagó incluso hasta su GPS para que no fuera detectado. El miedo era muy obvio, el de Vladimir Putin, por supuesto. Pero es que aquí tampoco estamos hablando de quién es más valiente y quién no es más valiente. Lo que estamos viendo es que Putin, por supuesto, quedó demostrada su debilidad ante el mundo. Por eso, Putin ha tratado de ir, o su doble,
trató de ir una vez a Crimea, en realidad lo que se estaba era despidiendo porque no iba a ir más nunca para allá, fue también a otras zonas, pero básicamente él no se mueve del búnker y él básicamente trata de gobernar encerrado sin saber lo que está sucediendo realmente. Esta rebelión que tuvo Vladimir Putin, él tiene mucho miedo que se repita y pensó que se podía repetir mientras Prigozhin todavía estaba activo, ¿verdad? Porque los Wagner ya estaban también, por ejemplo, entrando a Polonia. Los Wagner podrían regresar a Ucrania, podrían regresar a Rusia, y parece que lo que esto ha hecho ahora ha despertado una especie de clamor, y muchas personas que veían a Prigozhin como el verdadero héroe de Rusia, a pesar de ser un mercenario, ¿verdad? Un tipo que estaba en unas listas y todo, pero ese señor parece que quedó todavía con un dinero que le habían dado y se cree que habría dejado unas especies de órdenes por si le pasaba esto. Un sujeto como Prigozhin se habría adelantado a los hechos y habría dejado algún tipo de dinero y algún tipo de operación que se podría realizar. Entonces, Vladimir Putin, de todas maneras, aunque le dijeron que no lo hiciera, lo hizo, y ahora hay una nueva amenaza para el país. Como lo había dicho Antony Blinken, la CIA y otros líderes habían dicho, esto de Prigozhin va a demorar muchos meses. Han pasado 2 meses y dijeron, esto todavía no tiene un fin. Esto va a explotar un poco más adelante, y parece que eso es lo que está sucediendo. Así que Prigozhin, a pesar de que dijo que su motín no era 100% dirigido a Vladimir Putin, sino al ministro de Defensa Sergei, por supuesto que él al final sí quedó dejando muy mal a Vladimir Putin. Putin quedó bastante mal porque Wagner decía, y Prigozhin, que ellos merecían el crédito por los éxitos en el campo de batalla, y vimos cómo en realidad empezaron los rusos a quitarle todos esos méritos. Este era un señor que no solamente era la plata, también quería esto. Recordemos que los Wagner se han sido considerados como que siguen al líder y no a la bandera, ni siquiera a Rusia. Así que se cree que esto se podría estar formando ahora una oportunidad para que haya ahora miles de soldados Wagner que podrían realizar primero una protesta, luego un motín contra el Kremlin. Así que esto, por supuesto, parece que ya Vladimir Putin se lo han dicho. Putin incluso quiso dar a entrever en un discurso, dio casi una especie de confesión, como diciendo, para que vean lo que le pasa a otros. Él fue a una celebración, no dijo nada, ya le habían contado, no dijo nada, al contrario, quiso decir como que poco a poco los enemigos iban cayendo y que la gente que no está con él siempre le iba a pasar cosas que no eran lo que realmente deberían pasarle si ellos mantuvieran una especie de lealtad. Así fue como se dice. Así que los informes noticiosos ahora mismo vinculan pues a Prigozhin y en esto y a Wagner en futuros movimientos que se podrían estar haciendo en este momento. Algunos pensaron todavía que podría estar en otro avión, que esto podría ser prematuro, pero por supuesto han recuperado algunas bajas, pero qué casualidad que todavía no han podido decir quién es. Y aunque digan quién es, no se sabe si será verdad o no, o si fuese algún truco de Prigozhin o algún truco de Putin. Pero no podemos ser tan incrédulos ni tan crédulos. Pero lo que sí se sabe es que alguien se puede beneficiar con esto. Podría ser Ucrania, podría ser Occidente. Vean, ¿quién se beneficia más realmente? ¿Vladimir Putin ahora? ¿Para qué? Si eso no fue realmente algo como para dar un gran ejemplo de cualquiera que traicione a Vladimir Putin. Ya lo hemos visto cómo él actúa en otras ocasiones, ¿verdad? Hemos visto a los opositores cómo lo hacen y cómo lo han hecho. Así que aquí quizás Putin ha cometido uno de sus peores errores. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.